Lo que más me fascinó de España, lo que por sí solo ya merece el viaje, es la obra de Velázquez. No me ha asombrado, me ha maravillado. Es el pintor de los pintores. Esto no lo digo yo, lo dice Edouard Manet, el fundador del impresionismo, a conocer la obra de Diego Velázquez, un pintor que llevaba como 200 años muerto y cuya obra sería el siguiente paso en la pintura. Este impresionista del barroco pintó el siglo de oro como ningún otro, capturando a la perfección la luz, el aire, la esencia misma de las personas, que van desde reyes y papas a enanos y bufones, juntándolas en una de las mejores obras de arte de la historia y una que otra canción bastante pegadiza. Esto es Te explico un cuadro y hoy estaremos hablando del pintor de los pintores y verás que Velázquez sí es para tanto. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació a principios de junio de 1599 en Sevilla, una de las ciudades más avanzadas de España. Y con padre notario y madre aristócrata, a Velázquez nada le faltó, mucho menos los estudios, ya que con solo 11 añitos comienza su educación artística con Francisco Pacheco, un pintor tan culto como manierista, que se convirtió en el fan número uno de Dieguito a medida que crecía. Escribió muchísimo sobre él, tanto así que hasta se convertiría en su suegro, ya que Velázquez se casó con su hija Juana Pacheco, pintora también y posible ayudante de Velázquez. Y la hija de ambos también se casó con otro pintor. Esto ya te habla de lo gremial que era la pintura en la época, ¿no? Con Pacheco, Velázquez se inicia en la cultura. No solo le enseñaría a pintar, sino también de filosofía, poesía, así como sus influencias pictóricas más importantes. Aquí Velázquez entra en contacto con la pintura veneciana, conociendo artistas como Tintoretto, Veronese y por supuesto Tiziano, su pintor favorito, ya muy de moda en la corte española de la época, cuyas obras cargadas de sombra y dinamismo son de otro nivel. Y cómo ignorar, por supuesto, el pintor más malandro, Caravaggio, cuyo drama, expresión y claroscuro se extendió por Europa como el COVID, así como su naturalismo, esto de pintar las cosas sin exageraciones ni maquillajes. Influencia que ya desde el principio vemos en las primeras obras de Velázquez, cuando ya con 18 años se inscribe como pintor y abre su taller. Almuerzos, bodegones y escenas de género muy oscuras donde predomina un ambiente de serenidad, casi señorial, a pesar de lo cotidiano de los temas, ¿no? Para mí lo más cool de este periodo son estas obras donde pintó un cuadro dentro del cuadro, Quadroception, una tradición que ya venía de la pintura flamenca que mezclaba exagerados bodegones con escenas religiosas relegadas a un segundo plano, estableciendo muy bien las prioridades, ¿no? Pero a diferencia de ellos, Velázquez lo hace mucho menos pretencioso, con menos colores y menos comida, igualito que Venezuela en el 2018. Pura sardina, papá. Estos cuadritos religiosos pasarían a ocupar todo el lienzo cuando llegan sus primeros encargos religiosos, donde representó el éxtasis cristiano como ningún otro, a la vez que usaba a su familia como modelos de sus cuadros. Por lo menos en la adoración de los reyes encontramos un bonito retrato familiar, con su esposa Juana haciendo de virgen, Pacheco de rey mago, el niño en realidad es una niña, de esos niños trans que se llevan ahora, Francisca, la hija de Velázquez, y Velázquez sería este personaje de aquí, mucho antes que le creciera el bigote, claro. A ver, escenas de género, religiosas, bodegones, todo lo que hacía lo hacía bien, pero fue el retrato lo que lo llevó a la verdadera gloria. Velázquez es probablemente uno de los mejores retratistas de la historia, de los primeros en dejar de lado la descripción exacta del sujeto en pro de reflejar la personalidad, la esencia del retratado. Nada más tienes que ver este que le hizo su suegro para entender a qué me refiero. Fíjate cómo se siente ese aire de distinción que tanto le inculcó a Velázquez. O este de una monja en una misión evangelista con esa cara de que te va a dar una hostia, quizá literalmente. Y fue precisamente gracias a un retrato y a los contactos de su suegro que Velázquez llega a oídos de nada menos que el mismísimo rey de España. Felipe IV ascendió al trono con apenas 16 años de edad, al mando de uno de los imperios más grandes de la historia. Él pertenecía a los Austria, una rama de los Habsburgo, una dinastía de reyes de toda la vida. Pero lejos de mandar y atender sus responsabilidades, el rey andaba más pendiente de cazar animales
y mujeres. Y no por la edad, porque nunca se le pasó. Se cree que tuvo más de 40 hijos ilegítimos, échale bola. Es decir, que no perdía el tiempo. Ahí el que en realidad mandaba era el válido, el conde duque de Olivares, que también era de Sevilla y fue justamente el que mandó a llamar a Velázquez a la corte. Probablemente gracias a este retrato de Luis de Góngora, fíjate qué amargado está. O un retrato de Juan de Fonseca, amigo del pintor, que lamentándolo mucho se perdió, como muchas obras de Velázquez al final. Velázquez sería el sustituto de un pintor de corte que se había muerto recientemente, pero muy pronto se convirtió en toda una estrella de la corona. Y todo comenzó con estos dos cuadros de aquí. Los primeros retratos de este rey adolescente, donde lo vemos súper joven, inocente y a la vez cansado, y con esa bemba bien hinchada, la mandíbula característica de los Habsburgo, producto de años y años de endogamia, de meterse entre ellos, pero eso no les dio pelos rubios hermosos, sino más bien muchos niños muertos, enfermedades genéticas y hasta la infertilidad. Si no, pregúntale a Carlos II cómo terminó esa vaina. El rey quedó tan impresionado con este retrato que a los pocos meses Velázquez es nombrado pintor exclusivo del rey. Retiran los cuadros viejos y lo pone a hacer retratos como loco, llegando así a nuestro segundo retrato, esta vez de pie, donde más que grandeza, fíjate que transmite responsabilidad, rodeado de varios símbolos que lo demuestran, como ese sombrero que representa la justicia, el papel en la mano, la administración, y el toisón de oro colgando en su cuello, la monarquía y el poder español. Pero aquí se ve como mucho más mayor, ¿verdad? Y si te fijas, hay algo raro en la capa y en los pies. Es porque Velázquez lo repintó 5 años después, seguramente para actualizar el retrato y ponerlo un poco más adulto, tipo WhatsApp. Repintes haría muchísimo, ya que aparte de pintar al natural y a veces equivocarse, incluso volvía a cuadros muchos años después de haberlos terminado, lo que le hace muy difícil a los historiadores fechar con exactitud sus obras, ¿no? Pero bueno, como sea, oficialmente Velázquez lo logró, estaba dentro. Estos cuadros serían el inicio de una larga carrera artística dentro de la corte, que duraría 30 años hasta el día de su muerte. Y no solo sería el pintor, sino también sería el portero, el ayudante de ropas, el alguacil, andaban understaffed. Como buen artista necesitaba más de un trabajo para mantenerse, ¿no? Lo que al final de su vida le quitó muchísimo tiempo para pintar. No es que fuera flojo, como dicen por ahí. Velázquez, cuando pintaba, resultó un cambio de estética radical en cómo se retrataba la realeza, resaltando rápidamente entre los otros pintores de corte más anticuados y manieristas. Este pana se creía el mejor hasta que recibió la visita de otro monstruo del barroco que también tenía más de un trabajo. Peter Paul Rubens, quizás el pintor más prestigioso de Europa en ese momento, que llega a España no como pintor sino como diplomático del rey de Inglaterra y terminó pasando 9 meses en España instalando su taller ahí mismo en el palacio donde Velázquez técnicamente vivía, absorbiendo todo lo que pudo de él. Seguramente motivado por Rubens, Velázquez incursiona por primera vez en la pintura mitológica, entregándonos un cuadro que puedes ver en todas las cantinas de España, El Triunfo de Baco, mejor conocido como Los Borrachos. Aquí lo divino se mezcla con lo vulgar. Vemos al dios del vino, Baco, coronando con laurel a esta cuerda de borrachos con las caras rojas de tanto tomar, que te hacen cómplice, ¿no? Mirándote fijamente como invitándote a tomar. No sé, pero desde aquí ya sé cómo huelen estos panas. Es muy interesante cómo Velázquez humaniza a los dioses. Parecen personas normales y corrientes, como este Marte de aquí o esta Venus que haría muchos años más tarde. Ya te suena lo del espejo, ¿no? Muy contrario a Rubens, que era todo exagerado y con extra de carnita. Nada más tienes que comparar estos dos retratos ecuestres del rey para notar la gran diferencia que había entre ellos. Fíjate cómo Rubens pinta al rey alzado en su caballo con alegorías y vainas que le entregan una corona de laurel, un planeta, como diciéndole el mundo es tuyo, y hasta hay un indio entregándole un casco. Poco racista, ¿no? En cambio el de Velázquez es que sí, súper chill, bien austero, tal como le gustaba proyectar a la corona.
Pero lo que sí se parecían es que Velázquez también tenía su taller con sus ayudantes y vainas necesarios para sacar adelante la gran producción de imágenes del palacio, ya que estas imágenes tenían un propósito, iban a estar colgadas en algún edificio, se daban al pueblo para hacer reproducciones e incluso se mandaban a otros países para ver si te gustaba la princesa o el príncipe y si te querías casar y tal. Así tipo Tinder y todo. Muy poco se sabe sobre este taller, pero sí sobre su pintor más explotado, literalmente. ¿Sabías que Velázquez tenía un esclavo? Bueno, era el año 1600, ¿no? Ahí era normal. Se llamaba Juan de Pareja, era el encargado de preparar los lienzos, moler los pigmentos y tal, pero hay teorías de que aprendió a pintar a escondidas de Velázquez y un día el rey encontró un retrato suyo y le gustó tanto que obligó a Velázquez a darle la libertad. No sabemos si el rey tuvo que ver, pero al final sí que sería libre y pintor. Bastante cool, la verdad, con mucha influencia de su maestro. Maestro en el mal sentido, ¿no? Esos 9 meses con Rubens se le pasaron volando y todo motivado fue a donde el rey a pedirle su primer viaje a Italia para formarse como pintor y de paso entregar algunas cartitas. Visitó Milán, Venecia, Florencia, The Full Italian Experience y terminaría en Roma donde se quedó casi un año. Allí se instaló en nada menos que el Vaticano, donde pudo estudiar muy de cerca las obras de Miguel Ángel y Rafael, a las que le dedicaría horas de estudio. Resultados que puedes ver en sus cuadros de la época. Él hizo aquí 2 obras gemelas, por así decirlo, que para mí se tienen que exponer juntas: La túnica de José y La fragua de Vulcano. Ambas tienen muchísimo en común. Por ejemplo, las dos tratan el tema de la traición. Este es el momento en que los hermanos de José le dan su túnica ensangrentada a su padre, diciéndole que fue devorado por los lobos cuando en realidad fueron ellos los que lo vendieron como esclavo. Solo el perrito sabe que eso fue una traición. Y en La fragua, el momento en que Hermes le dice a Vulcano que su esposa Afrodita le está poniendo los cuernos con Marte. Y encima se lo dice frente a todo el mundo, cero confidencialidad, que desata toda una escena digna de Bollywood. El drama en estas obras es palpable, las expresiones, el juego de miradas y sobre todo la cara de Festo de cómo es la vaina, igualito a cómo reaccionaste tú. Sus modelos se quitan la franela para demostrar esos estudios anatómicos, sobre todo en el Vulcano, donde pintó 4 cuerpos desde distintos ángulos y posturas, complementando además con personajes menos definidos detrás de ellos para crear esa sensación de capas y profundidad. Fíjate cómo se atreve con fondos más elaborados y realistas, donde a diferencia de sus primeras obras, la luz lo alumbra todo. Y cómo mejoró la perspectiva, ¿no? Debo decir que ese suelo a cuadros y esa alfombra me recuerdan muchísimo a Vermeer. Pero entre todas las obras colosales que tiene Velázquez, para mí los más importantes son 2 cuadritos como de este tamaño que hizo en la Villa de Médicis, un retiro en las afueras de Roma. Los únicos donde el paisaje es el pleno protagonista. Como si fuera una fotografía, Velázquez capta el instante de forma genial. Con ese trazo ligero y rápido plasma el movimiento, el aire y la luz. Y qué colores, ¿no? Le agregó verdes al blanco y hasta el negro es más clarito. Ahora entiendes por qué a Manet se le movió el piso, ¿no? Velázquez apadrinó a los impresionistas 200 años antes de que nacieran, pero también aprenderían otras malas mañas de él. Manos borrosas, líneas repintadas y hasta una escultura faltante. Al igual que los impresionistas, Velázquez dejaba ciertas zonas inacabadas o sin mucho trabajo, hasta el punto de preguntarte si no están hechas así a propósito, para llevar la atención a otras zonas más importantes como el rostro. Pero bueno, la verdad es que aquí sí que se pasó, ¿no? Luego de 2 hermosos y productivos años en Italia, Velázquez llega de nuevo a la oficina en la que le esperaba mucho trabajo, ya que la corte andaba de fiesta. Después de 4 hijos muertos, el rey por fin tenía descendiente, y era varón, el príncipe Baltasar Carlos, con apenas 1 añito de edad y la esperanza de la corona. Y como hacer muchachos cansa mucho, el rey decidió recompensarse construyendo palacios y sitios de ocio para él y su familia,
con paredes enormes que necesitaban pinturas. Velázquez fue nombrado organizador de estos espacios, a la vez que colaboraba con otros pintores para decorarlas y regalarnos unas obras tan grandes como brutales. Para el Palacio del Buen Retiro, del que al menos conservamos los jardines, Velázquez se lanzó altos retratos ecuestres, con el rey, la reina, sus predecesores y el príncipe Baltasar Carlos en un pony bien coquet. Toda la familia reunida con el conde duque de Olivares, por ahí también. Fíjate qué telas más arrechas. Esta dice Isabel y todo, como el nombre de la reina, a lo Louis Vuitton. Velázquez, en modo impresionista, empezó a pintar las telas con manchas y pinceladas gruesas para que de lejos, colgado en la pared, se viera full realista. Además, es aquí cuando adoptaría lo de la hoja en blanco y vuela para firmar sus obras, los llamados cartellini que conoció en Italia y puedes encontrar en sus pinturas más importantes. Una forma muy distintiva a la hora de firmar, ¿no? En este palacio también se exponían las grandes hazañas del gobierno español, o bueno, las pocas que tuvo, ya que el reinado de Felipe IV estuvo lleno de conflictos internos, entre ellos la guerra contra Flandes, los Países Bajos, que pertenecían a España y se querían independizar. La ciudad de Breda dio bastante resistencia, pero después de ser asediada por semanas, se quedaron sin recursos y tuvieron que rendirse. Este es precisamente el tema de las lanzas, una de las obras más importantes de Velázquez. Ambrosio de Spinola, el general español, se baja del caballo para recibir las llaves de la ciudad de mano de Justino de Nassau, al cual agarra con el brazo como diciéndole: mano, tranquilo, no te preocupes, impidiendo que se arrodille y demostrando así la clemencia del Imperio español. Pero por las caras de los personajes y el cansancio que demuestran la inclinación de alguna de esas lanzas, vemos que la lucha no fue nada fácil. Y dígame ese incendio de fondo que llena el aire de humo y profundidad. Pero no solo las élites y la grandeza serían los temas de Velázquez, ya que para otro palacio, la Torre de la Parada en las afueras de Madrid, Velázquez hizo una serie muy peculiar, dándole representación literalmente a todos en la corte, su serie de enanos y bufones. Esto de las gentes del placer ya venía de una tradición española para proyectar esa imagen de tolerancia e inclusión, además de poder económico, de poder mantenerlos a todos. Pero en Velázquez son más que un accesorio, son los verdaderos protagonistas, sentados en el suelo y con mucha personalidad, o vestidos como los mismos reyes. Nada más tienes que ver lo erudito que se ve este de aquí. Velázquez los retrata con total dignidad y la profundidad que se merecen. Este de aquí es uno de mis favoritos, es el bufón Calabacillas, que Velázquez pintó convenientemente al lado de unas calabazas, bañado con esa luz tan dramática que desenfoca su mirada con estrabismo, es que él era virolo, y con esa sonrisa tan misteriosa y ambigua que me hace preguntar si este personaje de verdad será feliz con lo que hace. Algo me dice que no. Velázquez retrata a sus bufones con la misma elegancia o casi tanta como a los reyes. Porque si nos vamos a este retrato del príncipe Baltasar con un enano, te darás cuenta de qué me refiero. Compara sus pieles. Fíjate cómo la del príncipe es como más blanca, más iluminada, ¿no? Más pura. Y a la vez está pintada con una pincelada más suave y menos manchosa que la del enano. Velázquez trata de forma distinta a los personajes de sus pinturas, separando la realeza de la plebe y a lo mortal de lo sagrado, ya que esto también lo haría con sus escenas religiosas, que por cierto se pusieron brutales. Este de aquí está increíble, es sobre la visita de San Antonio Abad a San Pablo, que comenzando desde el fondo vemos a San Antonio preguntándole a un centauro y a un sátiro dónde vive Pablo. Aquí ya lo vemos tocando su puerta y finalmente en el frente ambos rezando. Que los haya puesto tan abajo hace la composición mucho más amplia y le da espacio para mostrar un enorme paisaje como solo él lo sabe hacer. En el cielo vemos al cuervo de San Pablo en picada que les lleva hamburguesas, formando una tremenda diagonal y dándole muchísimo dinamismo a la obra, para finalmente terminar abajo y a la izquierda, con los dos leones de San Antonio cavándole la tumba a San Pablo, mientras San Antonio reza sobre su cuerpo.
Y al igual que San Pablo, llegó el momento de enterrar a varios personajes el día de hoy. Empezando por el conde duque de Olivares, que por su pésima gestión y por perder Portugal, lo terminan echando de la corte, cosa que no terminó de procesar bien, se deprimió y murió 2 años más tarde. Un año después de echar al duque, murió la reina Isabel de Francia, esposa del rey, por unas complicaciones en uno de sus 1500 partos, y como si fuera poco, 2 años después muere el príncipe Baltasar Carlos siendo apenas un adolescente. El rey se queda sin válido, sin reina y sin heredero, todo en menos de 3 años. Y tú después crees que tu vida es una mierda. Adivinarás que los ánimos en la corte no andaban nada bien. Así que Velázquez aprovechó para escaparse y organizar un segundo viaje a Italia con el propósito de comprar unas pinturas y esculturas para el Palacio Real. Y tremendo shopping que se lanzó, porque gracias a él tenemos unas obras espectaculares aquí en España, sobre todo de artistas venecianos, como a él tanto le gustaban. Es en este viaje donde le concede la libertad a su esclavo, Juan de Pareja, y antes de despedirlo le hizo su primer y último retrato. Mira qué mirada tan confiada, casi arrogante, que no se espera de un esclavo, ¿no? Pero quizás sí del target de Velázquez, ya que este cuadro se expuso en Roma llamando la atención de gente muy importante. Gracias a él, Velázquez retrató nada menos que al mismísimo Papa. Cansado, hastiado, así encontramos al Papa Inocencio X en uno de los retratos más impactantes de la historia. Este es alguien con un imperio a cuestas y con muy poco tiempo, sentado en un sillón con cara de pocos amigos, pensando que tiene mejores cosas que hacer que andar siendo pintado, reflejado en esa mirada pesada y poderosa, casi aterradora como Bacon nos la mostraría un par de siglos más tarde. El rojo intenso de su vestimenta con los tonos oscuros contrastan lo pálido que es, creando una atmósfera solemne que refleja la autoridad y el poder papal, simbolizado en ese anillo pastoral que brilla en su mano, el cual sostiene una vez más una hoja donde se lee a su Santísima Trinidad por Diego de Velázquez. Troppo vero, le dijo el Papa al verlo, y seguro hasta medio sonrió, porque aparte de pagarle le dio 2 monedas de oro como recompensa y apoyó su candidatura para ser caballero, cosa que Velázquez quería desde hace tiempo y que al final lograría poco antes de su muerte. Velázquez se la estaba pasando muy bien en Italia, quizá demasiado porque no se quería devolver, tanto así que ignoraba las cartas del rey, hasta flojo se le llegó a llamar en alguna. Velázquez se salió con la suya y terminó volviendo un año como si nada al palacio y listo para inaugurar su etapa tardía, cuando nos llegan sus mejores obras y la cosa se vuelve muy loca y conceptual. Por cierto, si te gustó lo del cuadro dentro del cuadro, tienes que ver esta pintura. Se llama Las Hilanderas, el cuadro más colorido de Velázquez. Donde muchos veían una escena costumbrista, era en realidad una escena mitológica. La hermosa luz del mediodía ilumina el taller de Aracne, una de las mejores tejedoras de Grecia que decía ser mejor que la misma diosa Atenea. Ella, al enterarse de eso, se picó, porque los dioses son bien picados, y bajó al mundo disfrazado de anciana y la retó a un duelo. Ambas tendrían que tejer 6 tapices, tal como las puedes ver aquí fajadas en el plano principal. Aracne nos da la espalda anclada en su labor y esta señora de aquí con esa piernita tan firme, seguro que es Atenea. La cosa terminó muy mal para Aracne, ya que el tema que escogió, dioses seduciendo a humanos, cosa en la que Zeus, el papá de Atena, era un experto, hizo que se arrechara todavía aún más y la terminó convirtiendo en araña. De ahí es que viene el nombre de arácnidos, ¿no? Tal como lo vemos en la habitación del fondo, donde encontramos a Atenea ya con su casco y Aracnes frente al tapiz con el que se ganó su castigo. Una copia del rapto de Europa de Tiziano, que también puedes ver en el Prado al lado de las hilanderas. La verdad que los apuros del rey para que Velázquez volviera estaban más que justificados, ya que necesitaba retratos urgentes de su nueva esposa, antes de que se muriera, ¿no? Mariana de Austria, nada menos que la prometida de su hijo muerto, a la que le llevaba 29 años y de paso era su tío. Ay, Dios mío. La buena noticia es que le daría muchos hijos, la mala es que muchos morirían jóvenes. Incluso un varón, Felipe Próspero, que Velázquez llegó a retratar con amuletos y todo para protegerlo del mal de ojo. De nada sirvió porque igual se murió a los 4 añitos.
El rey no se aguantaba más. En pleno declive y crisis dinástica, así Velázquez lo retrató por última vez. Y con alta papada también. Se nota que se refugió en la comida. Por suerte sus plegarias al final sí que serían escuchadas y tendría un descendiente varón. Carlos II el hechizado le decían, porque la verdad que ya estaba vuelto verga, que nació después de la muerte de Velázquez y fue el último Austria de España ya que era infértil. La única que pudo llevar esa sangre pura adelante fue una mujer, la infanta Margarita Teresa, la primera hija del rey con la nueva reina y la protagonista indiscutible del último periodo de Velázquez. Le hizo tantos retratos que hasta puedes ver cómo crece en el tiempo y además sería la protagonista de una de las imágenes más increíbles de la historia del arte, la obra maestra y el resumen de su carrera. La familia de Felipe IV, mejor conocida como Las Meninas. Toda la torta que le pican a este cuadro se lo merece. Y ahora prepárate porque vas a alucinar. En una habitación del Alcázar, Velázquez retrata una vez más a la corte española. Quizá lo primero que nos llama la atención sea la infanta Margarita, la más guapa y brillante, rodeada de las mujeres que le dan el nombre al cuadro, las Meninas, que significan damitas de compañía en portugués, las cuales le ofrecen agua y le hacen una reverencia, formando dos diagonales que se cruzan en la infanta, llevando nuestros ojos inevitablemente hacia ella. A su derecha encontramos los empleados de la corte, los que hay que pintar así medio manchositos, ¿no? Una pareja de enanos, uno de ellos apoyando o empujando a un perro de aquí, todo bajo la atenta mirada de la cuidadora de la infanta y un guardadamas. En el lado opuesto encontramos nada menos que a Velázquez, elevando su categoría como pintor, autorretratándose junto a la familia real, con unas llaves, símbolo de su cargo de aposentador, y una cruz de Santiago añadida posterior a su muerte, según y que por el mismo rey. Gusta creer que sí, ¿no? Y hablando del rey, ¿dónde está la familia real? Pues a la derecha de Velázquez encontramos una pista muy interesante. Un retrato de los reyes, que por lo brillante que es, seguro que se trata de un espejo. Así como en el matrimonio Arnolfini, que pertenecía en ese momento a la corona y que Velázquez seguro que vio. Bueno, yo no sé tú, pero a mí se me vienen muchas preguntas. Si ese es el retrato de los reyes, ¿dónde están en realidad? Aquí con nosotros. ¿Quién es el protagonista de esta pintura? Y lo que no me saco de la cabeza, ¿qué coño está pintando Velázquez? Hay teorías, ¿verdad? Podríamos creer que está pintando a los reyes que entran en la habitación justo en ese momento en el que todos levantan sus miradas, cosa que también se confirma con el espejo. Podría también estar pintando a las meninas teniendo dos espejos rebotando. La cosa ya se pone compleja. O, lo que es mucho más interesante, Velázquez nos está pintando a nosotros mismos. Hay pocos cuadros que sean tan inmersivos como este. Lo envolvente de las paredes y el techo, las miradas de los personajes todas fijas en ti, rompe la cuarta pared, rompe los límites entre la pintura y la realidad. Es como si lo más importante fuera la posición que tú ocupas frente a la pintura en sí. La misma de los reyes al entrar en la sala y ver la cena, y la misma que ocupó Velázquez cuando pintó de verdad las meninas. Pero hay una posición aún más importante, porque el único que de verdad puede ver aquí todo lo que pasa es este pana de acá. El aposentador de la reina, que irrumpe en la habitación con una fuerte luz en pleno punto de fuga del cuadro. Él es el único que ve todo en la obra, que ve directamente a los reyes, lo que pinta Velázquez y todos los personajes del cuadro, incluido nosotros. El espectador, el pintor y el intérprete, nosotros, todo dentro de la misma pintura. Es fumadísimo. La teología de la pintura, como se le llegó a llamar. Quizá por eso Velázquez vuelve al Quadroception y de paso pinta dos obras dentro de las meninas. Una vez más, la fábula de Aracne, como el de las hilanderas, y el duelo de flauta entre Polo y Pan. Ambos temas relacionados con los humanos superando en las artes a los dioses. Velázquez murió 4 años después de llegar a su pico. Con muy poco tiempo para pintar y una producción muy escasa, le da una fiebre y muere a los pocos días a sus 61 años de edad. Y menos mal no vio lo que le pasó a muchas de sus obras. Las meninas, al igual que muchos cuadros de Velázquez, se exponían en el Alcázar de Madrid.
el cual sufrió un devastador incendio en 1734 que destruyó como 500 obras, muchas de ellas de Velázquez. Un duro golpe para el arte español. Pero con todo y sus 130 obras restantes, Velázquez demostró que la cantidad no define la calidad. Todos le han rendido tributo: Goya, Dalí, Picasso. Velázquez inspiró y sigue inspirando a miles de pintores a lo largo de la historia. Una verdadera razón para venir aquí a España. Así que si lo quieres conocer, prepárate que estaré dando tours en el Prado muy pronto. Amén. Dame amor. Así que sin nada más que agregar, te tengo una pregunta. ¿Te gustó este video? ¿Qué tema te gustaría ver a continuación? Muchas gracias por ver este video. De verdad, si te quedaste hasta aquí, te amo. Wow, me escuchaste hablar por muchísimo tiempo. Si te gustó, ya sabes, dale like, comenta y todo ese peo. Y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo. Espero verte muy pronto. Chao.